Gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir una mirada desde la sociedad civil en Argentina. Mi nombre es Natalia Gherardi, soy directora ejecutiva de ELA, una ONG dedicada a temas de género y justicia con base acá en la ciudad de Buenos Aires. Y también integro el grupo coordinador de REDAS, que es la Red de Acceso al Aborto Seguro, una coalición, una red de profesionales que trabajamos vinculadas con el acceso al aborto desde diferentes profesiones, el de salud, el derecho, el trabajo social y la acción comunitaria. Hablar última me da el beneficio de poder articular un poco las exposiciones anteriores, entonces quiero enfocarme en algunas pocas ideas. En primer lugar, como mencionaban, claramente la agenda por los derechos sexuales y reproductivos es parte de una agenda integral más amplia, donde se ponen en juego todas las dimensiones de las autonomías, ¿no? Donde se pone en juego las posibilidades efectivas del ejercicio de la autonomía física, disposición de nuestro propio cuerpo y el derecho a vivir una vida libre de violencia, la autonomía económica, a disponer de recursos económicos y de participar activamente en la vida económica del país, y la autonomía en la toma de decisiones, de participar en espacios de toma de decisiones en el ámbito político, social, económico, sindical. Y todo eso se pone en juego de manera articulada y todas esas dimensiones de autonomía son importantes para avanzar en una agenda por la igualdad de géneros. Argentina dio pasos muy interesantes, muy importantes en los últimos 20, 30 años, sin duda crecientes desde la recuperación de la democracia, como recordaban María Luisa y Mabel en algunas de los hitos de estos años de la democracia, y que se aceleró con el movimiento de mujeres tan activo y presente, diverso, plural, en las calles, pero sobre todo también penetrando en todos los espacios. El movimiento de mujeres en Argentina y en la región de América Latina es rico, diverso, plural, porque está presente en muchos espacios, en la juventud, en las personas más grandes, pero también en las instituciones, como mencionaban, desde el Senado, en el Congreso, en las dos cámaras, en todas las provincias, en los medios de comunicación, en las profesiones, no con la potencia y los espacios de poder que quisiéramos, todavía es demasiado poco los avances en ese sentido, pero suficiente como para haber logrado transformaciones y para mantener en la agenda un tema que antes del 2015 era apenas incipiente. No porque fuera incipiente el movimiento de mujeres, sino porque no tenía todavía el espacio que merecía en la agenda pública. Entonces, si me enfoco ahora en el tema de derechos sexuales y reproductivos, claramente la legislación se ha movido muy favorablemente, pero la implementación es un enorme reto. Es un enorme reto en un país muy grande, diverso, desigual, que todavía deja por fuera del acceso a esos derechos a una enorme parte de la población. Nuestra organización, ELA, junto con otras, organizamos un encuentro de abogadas y abogados por los derechos de las mujeres y la igualdad de género hace dos o tres días en la ciudad de Córdoba, donde participaron más de 70 profesionales del derecho de distintas provincias del país, y ahí pudieron comprobar en ese diálogo entre compañeras, compañeros, las dificultades de acceso todavía al aborto y a la implementación de la ley de legalización del aborto. Dificultades de acceso que tienen que ver en gran medida con la falta de información, la falta de difusión de la información a nivel territorial respecto del alcance de la ley y una enorme confusión no despejada por la mala acceso a la información, la confusión acerca de qué significó la reforma de la ley. La reforma de la ley en Argentina significó la incorporación de un plazo, unas 14 semanas iniciales, dentro de las cuales no hace falta decir cuál es la causa por la cual quiero acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. En esas primeras 14 semanas, el aborto es decisión íntima, privada, privativa de la mujer, la niña o la adolescente, a veces con la compañía de otra persona, pero siempre suya la decisión. Después de esas 14 semanas, la diferencia está en que habrá que apelar a algunas de las causales que existían antes y que siguen existiendo en la legislación, por causa de peligro para la vida, peligro para la salud o en los casos de violencia sexual. Hay una enorme confusión respecto de esto y hay partes todavía del sistema de salud que no inocentemente, algunos será por desconocimiento de la ley, cosa que no se excusa, pero que existe,
y a veces por tergiversar la información, que se coloca arbitrariamente el límite de 14 semanas como si las causales hubieran desaparecido, y eso no es el caso. Entonces hay un enorme trabajo por hacer en mejorar la difusión de información hacia la sociedad, hacia las niñas, adolescentes y mujeres, que tienen que saber cuáles son sus derechos, que tienen que saber que acceder más temprano es por un montón de motivos mejor que acceder más tarde, aunque ese derecho, que todavía es importantísimo, sobre todo para los casos de violencia sexual, en particular en niñas y adolescentes, existe después de las 14 semanas de gestación en los mismos términos que existía antes. Ese desafío es enorme y es mucho más fuerte fuera de las grandes ciudades. Sin duda fuera de ciudades como Buenos Aires o Rosario, que tienen una tradición y una solidez en la política pública muy distinta a la que hay en otras partes del territorio de la Argentina. En segundo lugar, parte de esa implementación y de las dificultades de implementación tienen que ver también con la debilidad de la política pública, que es una obligación del Estado. Sin duda, desde la sociedad civil tenemos la vocación y el interés y el trabajo de monitorear y de impulsar acciones de exigibilidad, pero la obligación de proveer y de garantizar la eficacia y la vigencia de las leyes es del Estado nacional, de los estados provinciales y de todos los estados municipales. No hay excusa para la falta de cumplimiento de la ley. Argentina es un país federal y hay autonomías provinciales y competencias diferenciadas, pero la ley aprobada por el Congreso Nacional es obligatoria en todo el territorio. Algunas de las herramientas que usamos para monitorear el cumplimiento de las obligaciones es mirar cómo se diseñan las políticas, cómo se les atribuye recursos públicos a través del presupuesto nacional y cómo se ejecuta ese presupuesto nacional. Desde nuestra organización, junto con otras, periódicamente monitoreamos la ejecución del presupuesto nacional, porque es el presupuesto nacional el que desde hace muchos años, desde hace algunos años, 4 o 5 años, va crecientemente mostrando con transparencia cuál es el uso de los recursos públicos. Entonces, primero, la transparencia en el uso de recursos públicos es un presupuesto necesario, es una precondición necesaria para poder permitir ese monitoreo. Eso lo hace nuestro Estado Nacional desde hace 4 o 5 años, no así en su mayoría los estados provinciales. Por esa revisión del presupuesto nos permite ver cómo las leyes vigentes no siempre se implementan, aun cuando hay presupuesto asignado. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que es una creación nueva de esta gestión del Gobierno, ejecutó en su totalidad y sobreejecutó en parte las metas previstas para el año 2021. No así otros ministerios que también tienen obligaciones para avanzar en la agenda de igualdad de género y han subejecutado las partidas presupuestarias que tenían previstas para el año 2021. Entre ellos, el Ministerio de Educación, con el dinero dedicado a la implementación y fortalecimiento de la educación sexual integral, que subejecutó en el 26% su presupuesto, además de haberlo reducido en un 8%. Entonces, esa información es fundamental y es parte del monitoreo que hay que visibilizar para mostrar dónde están las fallas del Estado en la ejecución y en el cumplimiento de las obligaciones que se impone al aprobar alguna ley, ¿no? La aprobación de una ley es mucho más que el punto de llegada en un proceso largo, complejo de negociaciones interesantes y muy sólidas que se han logrado entre las mujeres y entre las personas en general. Pongo el énfasis en las mujeres legisladoras que empujan esta agenda, pero que tienen aliados en sus colegas imprescindibles, pero ese no es el punto de llegada. Será un hito importantísimo en un proceso que tiene que seguir con la garantía de ejecución y de cumplimiento de esas normas. Y en eso, mirar el presupuesto y su ejecución y la proyección para el año siguiente es un punto importantísimo. Y para finalizar, diría que otro de los puntos importantes es monitorear cómo los grupos de oposición o diferentes activistas que tratan de oponerse al cumplimiento de estas normas usan muchas herramientas, sin duda la desinformación en los medios de comunicación o la desinformación en las redes sociales, que es tan compleja de abordar, pero también están usando los tribunales de justicia en Argentina y en la región para oponerse a la implementación de estas leyes. Desde la aprobación de la ley
de interrupción voluntaria del embarazo, hace poco más de un año se iniciaron más de 30 causas judiciales en distintas jurisdicciones del país en contra, de diversas maneras, de la implementación de esta ley. Hasta ahora, ninguna de esas causas ha sido eficaz en lograr poner trabas a la implementación de la ley. Para eso, el Ministerio de Salud está muy activo a través de la Dirección de Derechos Sexuales y Reproductivos. El Ministerio de las Mujeres también articula en un trabajo muy cercano para dar seguimiento a eso con las provincias donde se ejecutan esas normas, pero desde la sociedad civil, un grupo de organizaciones, también acompañamos esos casos, intervenimos a través de diferentes estrategias procesales que no vienen al caso, pero que tratamos de trabajar coordinadamente para garantizar que el derecho conquistado en las calles, el derecho conquistado en las normas, sea una realidad y sea protegido desde todos los ámbitos posibles. Ninguna conquista es definitiva y eso lo sabemos, entonces hay que estar muy atentas y muy organizadas para sostener esas conquistas y defenderlas en todos los ámbitos posibles. Este es uno de esos ámbitos, por eso me alegro mucho que hayan tomado este tema para la reunión de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia Gerardi. Bueno, antes de pasar